Buenos días nuevamente, jóvenes. Vamos a avanzar hacia el tema de flotación para ir concluyendo con el tema de hidrostática o de fuerza sobre superficies sumergidas. Vamos a hacernos estas preguntas con respecto a la imagen mostrada en la figura. Nos preguntan a qué es igual la fuerza neta de presión horizontal que actúa sobre la superficie sumergida. Si viéramos esta superficie, las componentes horizontales de las fuerzas curvas sumergidas siempre tienen que ver con el área proyectada. Así que si observamos esta figura desde ambos costados, observaríamos exactamente la misma superficie proyectada. Y el centroide de ambas superficies sería exactamente el mismo, por lo tanto, la fuerza horizontal que actúa en esta dirección tendría que ser igual a la fuerza horizontal que actúa en esta dirección, y esas dos fuerzas estarían equilibradas. Ahora, la siguiente pregunta es a qué es igual a fuerza neta de presión vertical que actúa sobre una superficie sumergida. Y vamos a dividir esto en dos. Vamos a considerar esta superficie y esta otra superficie. Así que vamos a empezar con la superficie superior. ¿Y cómo determinaríamos la fuerza que actúa sobre la superficie superior? Tendríamos que definir un área proyectada en Y. Vamos a llamar Fy superior es igual al área proyectada en Y por P sub 0 más el peso del fluido sobre la superficie superior. ¿Y cuál sería el peso del fluido? Sería este que hemos definido con las rayas azules. Ahora vamos a hacer lo propio con la superficie 2. Así que la fuerza en Y en la superficie inferior es igual al área proyectada en Y por P sub 0 más el peso del fluido sobre la superficie inferior. ¿Y cuál sería ese peso? Sería el peso del fluido que hay por encima de la superficie. En este caso sería o estaría asociado con el área que hemos definido. Para determinar la fuerza neta en Y tendríamos que restar Fy inferior menos Fy superior, y al restar esto menos esto se cancelarían y la fuerza neta en Y sería igual a el peso sobre la superficie inferior menos el peso sobre la superficie superior. Es decir, tenemos que restar los pesos. Si lo vemos en función de las áreas descritas, tenemos que restar las áreas verdes del área descrita con las líneas azules. Y en cualquier punto donde se crucen esas líneas va a haber tanto en una dirección como en la otra, es decir, se van a cancelar. ¿Cuál es la única región en la que no se cancelan? Es la región dentro del sólido. ¿Eso qué significa? Que la fuerza neta en Y es igual a ρ por G por el volumen sobre la superficie superior menos el sobre la superficie inferior menos el volumen sobre la superficie superior. Y esta resta de volúmenes, y esta densidad es la densidad del fluido, por G por el volumen sumergido. Repito, en esta figura las áreas que no se cancelan son las áreas descritas por la figura propia. Entonces el volumen sumergido
es un volumen que ahora ocupa el sólido que antes ocupaba el fluido. Por eso a ese volumen sumergido se le llama volumen desplazado. Así que la fuerza de flotación, que vamos a describir como Fb, es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen desplazado. Así que es la fracción de el sólido que esté sumergida, porque hablamos de fracción. En este caso la superficie completa está sumergida, pero ¿qué ocurriría si nuestro objeto estuviera aquí? ¿Cuál sería el volumen desplazado? Sería solamente este volumen. Así que nuevamente concluimos que la fuerza de flotación es igual a la densidad por la gravedad por el volumen desplazado. Y eso es volumen sumergido o volumen desplazado, es la diferencia entre estos dos volúmenes como describíamos en la diapositiva anterior. A que es igual a fuerza vertical resultante que actúa sobre el sólido sumergido. Ahora sabemos que en esta dirección va a actuar una fuerza de flotación. ¿Y por qué sabemos que va a actuar en esa dirección? Porque esa es la dirección en la que, si regresamos acá al caso de las dos superficies, la fuerza que actúa sobre la superficie inferior es más grande que la que actúa sobre la superficie superior y esa empuja hacia arriba. Así que sabemos que hay una fuerza de flotación que actúa hacia arriba y hacia abajo debe actuar el volumen del sólido. Y la fuerza neta actuando en esta dirección. Y esto debe ser igual a la densidad del sólido por la gravedad por el volumen del sólido, menos la fuerza de flotación, que es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen desplazado. Ahora, ¿qué ocurre con un sólido que está totalmente sumergido? Si el sólido está totalmente sumergido, ¿cómo se comparan el volumen del sólido con el volumen desplazado? En ese caso, los dos serían iguales. Por lo tanto, la fuerza neta en Y sería igual a G por el volumen del sólido por la diferencia entre la densidad del sólido y la densidad del fluido. Repito, esto es cierto si el objeto completo está sumergido. Y de acá entonces podemos sacar diferentes conclusiones. Si la densidad del sólido es más grande que la densidad del fluido, este término es positivo y habíamos dicho que esta fuerza descrita de esta manera debía actuar en esta dirección. Así que si la densidad del sólido es más grande que la del fluido, el sólido debe hundirse. Si la densidad del sólido es menor a la densidad del fluido, ahora este término dentro del paréntesis sería negativo y la fuerza resultante o la fuerza de flotación sería mayor a la fuerza del peso del sólido y el objeto tendría que moverse hacia arriba. ¿Qué tanto? Es decir, el objeto flota. ¿Hasta dónde va a flotar o cómo va a alcanzarse una condición de equilibrio? En el caso donde la densidad del fluido es más grande que la densidad del sólido, este es el nuevo volumen desplazado. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que ρ por el volumen del sólido, ρ del sólido por el volumen del sólido, por la gravedad tiene que ser igual a ρ del fluido por el volumen desplazado
por la gravedad. Así que acá, cancelando esto, obtendríamos que el volumen desplazado es igual a ρ del sólido por el volumen del sólido entre la densidad del fluido, donde la densidad del fluido es más grande que la densidad del sólido, por lo tanto el volumen desplazado es menor al volumen del sólido. Y en el caso límite, donde la densidad del sólido es igual a la densidad del fluido, las fuerzas están en equilibrio y simplemente el objeto no se movería. Acá están las conclusiones desde el punto de vista de la comparación de la fuerza de flotación con el peso, y acá tenemos la misma comparación con respecto a las densidades, nuevamente bajo la suposición de que el objeto está totalmente sumergido. Si la densidad es mayor que la del sólido, mayor que la del líquido, esto tendrá que moverse hacia abajo hasta que llegue a un punto donde el suelo puede ejercer una fuerza de reacción que mantenga en equilibrio al objeto. Si la densidad de líquido es mayor, esto se moverá hacia arriba hasta que la fuerza de flotación basada en el volumen desplazado equilibre al peso del sólido. Y aquí están los tres casos. Densidad del fluido mayor que la densidad del sólido, densidades iguales y densidad del sólido mayor que la densidad del fluido. Así que es muy sencillo evaluar fuerzas de flotación. Ahora, la pregunta que vamos a dejar abierta para el foro es con respecto al ejemplo del cilindro. ¿Será posible en un solo paso determinar la componente vertical que actúa sobre ese cilindro que actuaba como represa? Ahora que conocemos el tema de fuerzas de flotación, o que sabemos cómo calcular la fuerza de flotación, la pregunta es, ¿habría sido posible determinar la componente vertical de la fuerza de presión en un solo paso? Así que vamos a dejar esa pregunta abierta para el foro. Vamos entonces a ocuparnos de o avanzar hacia el tema de estabilidad. Y acá nos preguntan qué le ocurriría a un cuerpo flotante si se aplica una fuerza vertical en la dirección y luego se elimina la fuerza externa. Es decir, vamos a suponer que tenemos este cuerpo que está flotante y lo vamos a aplicar una fuerza en esta dirección, de tal manera que el objeto es movido hasta esta nueva posición. Una vez que el objeto esté sumergido en esta posición, las fuerzas de flotación van a superar al peso y esto va a moverse hacia arriba y va a recuperar la condición que tenía originalmente. Así que desde el punto de vista de un desplazamiento vertical, la fuerza de flotación mantendrá la estabilidad vertical de ese objeto. Ahora vamos a ver qué ocurre con la estabilidad rotacional. Si en vez de desplazar hacia abajo ese cuerpo, vamos a ver qué ocurre si rotamos el objeto. Supongamos que tenemos un barco que se tambalea hacia un lado. ¿Qué debemos comparar en esos casos? En esta figura, G representa la posición del centro de masa del objeto flotante. En el caso de un barco sería el centro de masa del barco. El punto donde actúa el punto B representa el centro de acción de la fuerza de flotación. Es decir, representa algo así como
el centro de masa de la fuerza de flotación. Así que lo que debemos comparar para decidir si el objeto es estable o no es la posición relativa del centro de flotación con el centro de gravedad. Y acá, según esta figura, si el centro de gravedad del objeto flotante está por debajo del centro de flotación, el objeto es estable. Si están en el mismo punto, es neutralmente estable. Y si es el centro de gravedad está por encima del centro de flotación, es inestable. Y para describir los tres casos vamos a usar esta figura que está acá. Este es el caso donde el centro de gravedad está por debajo del centro de flotación. Así que si rotáramos el objeto, el centro de gravedad se mueve hasta este punto y el centro de flotación queda en este punto. Con respecto al centro de gravedad, la fuerza de flotación debe generar un momento en esta dirección que va a restaurar la posición del objeto flotante. Pero ahora vamos a suponer que este punto haya estado arriba del centro de flotación, así que al rotar la G se movería en esta dirección. Y si ahora tenemos G de este lado y la fuerza de flotación de este lado con respecto al centro de gravedad, la fuerza de flotación va a actuar en esta dirección. Es decir, va a actuar en la misma dirección en la que rotó el barco y el barco va a continuar rotando en esa dirección. Así que necesitamos que al rotar el barco, las fuerzas de flotación generan un momento que restaure la posición original de ese barco. Y por eso decimos nuevamente, si esto rota en esta dirección, este punto se va a mover hacia acá y esto va a generar un momento que lo va a terminar de rotar en la dirección no deseada. En el caso de esta figura, este punto va a rotar hacia acá y la fuerza de flotación va a restaurar la posición del barco. Entonces acá el recuadro dice que debemos comparar el centro de gravedad con el centro de rotación, que es el punto B. El centro de gravedad es G y B es el centro de flotación. Acá nos preguntan qué es el metacentro y el metacentro es un punto o es la intersección entre la línea de simetría del barco que pasa por el centro de gravedad y la línea vertical que pasa por el centro de flotación una vez que el barco haya sido rotado. Entonces vamos a ver los diferentes casos. En este caso, esa intersección, esta es la línea de simetría, esta es la línea vertical que pasa por el centro de flotación y la intersección ocurre por encima del centro de gravedad. Cuando el metacentro está ubicado por encima del centro de gravedad, esto va a mover el barco en esta dirección, pero cuando la intersección de la línea vertical y la línea de simetría ocurren por debajo del centro de gravedad, el barco va a seguir rotando en esta dirección. Y eso responde a estas preguntas que tenemos aquí. ¿Qué necesitamos para calcular la posición del metacentro? Necesitamos un momento de inercia con respecto a Z, y Z es una posición perpendicular a la pantalla. Así que debemos acá en la superficie obtener algo así como un área proyectada en la superficie y calcular el momento de inercia de esa superficie con respecto a un eje perpendicular a la pantalla. V sumergido es el volumen desplazado y GB es la distancia que hay entre el centro de gravedad y el centro de flotación.
Y nuevamente queremos que la distancia entre el metacentro y el centro de gravedad sea un número positivo. Queremos que esta distancia o que este punto esté por arriba de, de esta línea de simetría. Si está por debajo, entonces tenemos problemas. Para concluir entonces este módulo vamos a resolver este ejemplo. Dice, se deben determinar el volumen y la densidad promedio de un cuerpo de forma irregular usando una balanza de resorte. El cuerpo pesa 7.200 newton en aire y 4.790 newton en el agua. Determina el volumen y la densidad del cuerpo. Así que tenemos un peso cuando el objeto está completamente sumergido en aire y tenemos un peso cuando el objeto está completamente sumergido en agua. Entonces vamos a ver qué ocurre en el aire. Si acá tenemos una tensión, que es lo que mide la balanza, a que va a ser igual esa fuerza que mide la balanza. Vamos a suponer que el agua se comporta como incompresible y para el caso del aire vamos a despreciar los efectos del cambio de presión con la elevación. Así que para el aire, la fuerza resultante del aire, que es la tensión que mide la balanza, es igual al peso del objeto menos la fuerza de flotación, pero debemos recordar que el objeto está completamente sumergido en aire, así que el peso del objeto es igual a la densidad del sólido por el volumen del sólido por la gravedad, y la fuerza de flotación es igual a la densidad del aire por el volumen del sólido por la gravedad. Pero habíamos mencionado que íbamos a despreciar los efectos de la diferencia de elevación en la presión del gas, y lo que nos permitía suponer eso era la baja densidad del sólido. Por lo tanto, suponemos que al ser una densidad pequeña, la fuerza de flotación que ejerce el aire sobre la superficie es pequeña y tiende a cero. Así que esto se refiere a la densidad del sólido, el volumen del sólido, multiplicado por la gravedad, y la fuerza resultante es lo que mide la balanza, que son 7.200 newton. La gravedad es 9.81 metros por segundo cuadrado. Así que esto lo conocemos, pero en esta ecuación tenemos dos incógnitas. La densidad del sólido no la conocemos y el volumen del sólido no lo conocemos. Nunca se ha podido resolver un problema donde hay una ecuación y dos incógnitas. Un análisis similar podemos hacer para el objeto sumergido en el agua. La fuerza resultante, que en este caso son 4.790 newton, es igual al peso, que sigue siendo densidad del sólido, volumen del sólido por gravedad, y la fuerza de flotación es igual a la densidad del fluido por el volumen del sólido por la gravedad. Así que esto menos esto conduce a esto, y este volumen es del sólido y esta densidad es del sólido. La gravedad nuevamente es 9.81 metros por segundo cuadrado, y la densidad del fluido la podemos obtener en una tabla. No nos da una temperatura, así que podemos usar cualquier densidad. 998 kilogramos por metro cúbico es la densidad del agua a 20 grados Celsius, que es una opción para resolver este problema. Si el problema no proporciona una temperatura, el profesor tendrá que aceptar como correcta cualquier densidad, de agua líquida que el estudiante escoja. Así que nuevamente tenemos que, como dato, esto, podemos buscar esto en las tablas. La gravedad sabemos. Así que esta ecuación también tiene dos incógnitas, que son ρS y Vs. Son las mismas dos incógnitas de la ecuación obtenida al analizar en el aire. Así que ahora tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Esto sí es posible de resolver. Así que esto es lo que obtenemos del análisis del agua y esto es lo que obtenemos del análisis del aire. Podemos igualar estas dos ecuaciones para obtener
primero la densidad del sólido y después con cualquiera de las dos ecuaciones obtener la densidad del sólido. Nuevamente los estudiantes deben verificar estos resultados. Y con este ejemplo vamos a concluir entonces el tema de este cuarto módulo. En el siguiente módulo, que lleva como título Cinemática de Fluidos, vamos a hacer la transición hacia los fluidos en movimiento. Hasta ahora, en los últimos dos módulos, los fluidos han estado en reposo y hemos calculado fuerzas. Ahora vamos a avanzar hacia los fluidos en movimiento. Así, en la próxima clase vamos a iniciar el módulo 5. Hasta la próxima.